Amén. Bendecida mañana, amadas hermanas. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Gracias al Señor por este inicio de semana y porque el Señor nos tiene en esta mañana en su divina y santa presencia. Vamos a ponernos en las bellas manos del Rey para dar inicio a la enseñanza de esta hermosa mañana. Amado Rey de Gloria, Príncipe de Paz, en esta hermosa mañana, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, mi amado, tomes el control de todo, Señor, lo que en esta mañana se va a hablar, Señor, porque hablaremos de tu hermosa palabra, Padre, lo que tú traes a nosotros para enseñarnos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, que tú seas aquí con cada una de mis hermanas y conmigo, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes, nos fortalezcas. Y te damos gracias, Padre, porque ya estamos, Señor, en tu presencia. Gracias a ti hemos despertado. Gracias a ti estamos aquí, Señor. Y te doy gracias porque, Padre mío, puedo presentarme ante tu presencia y darte, Señor, esta primicia, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ayudarme, por fortalecerme, Señor, y porque tú siempre nos guardas y nos cuidas y nos libras, Señor, de todo mal. Gracias por todo, mi amado. Señor, yo te ruego que tomes mis labios, que tomes, Señor, mi pensamiento. Aquí está mi cuerpo, alma y espíritu, para que sean tomados en tus manos y seas tú, mi amado, hablando en nuestra vida. Me pongo bajo la cobertura de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Bendecida mañana, amadas hermanas. El día de hoy estaremos viendo una parábola más de Jesús. Lleva por nombre Rey que va a la guerra. Y la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículos 31 y 32. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Evangelio 14 de San Lucas contiene algunos de los dichos más duros que pronunció Jesús sobre el discipulado. Incluye la parábola de la gran cena, que se trata de quienes anteponen sus intereses personales al llamado a la comunión con Dios. Prosigue diciendo qué grandes multitudes iban con él. Y fue a esas multitudes a las que dirigió estas enérgicas palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Habiéndole explicado que quienes quisieran seguirlo tendrían que hacer sacrificios, pasó a relatarles dos breves pero potentes parábolas, una detrás de la otra, sobre el tema del discipulado y la obligación de pensar detenidamente en lo que cuesta seguir a Jesús. La primera parábola dice así:
¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Y todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. El modo en que empieza la frase, ¿quién de vosotros? Es una pregunta retórica que da por hecho que la respuesta será nadie. Jesús empleó interrogaciones retóricas parecidas para dar inicio a las parábolas. En la parábola que estamos repasando, se entiende tácitamente que nadie en su sano juicio construiría un edificio sin calcular antes los gastos y determinar si posee el dinero suficiente para terminarlo. A lo largo de la escritura leemos sobre varias torres. Esta al parecer se construirían con fines militares. Las torres servían de alojamiento a los agricultores o para almacenar utensilios y productos, y como lugar elevado desde el cual observar sus cultivos y protegerlos de ladrones y animales. En este caso, en la parábola que estamos viendo, edificar una torre le traería beneficios al dueño, ¿verdad? De la hacienda. Se ganaría también el respeto de sus vecinos por mejorar su hacienda. Sin embargo, si el hombre es tan desatinado como para no calcular los gastos antes de emprender la construcción de la torre y deducir si tendrá suficientes recursos para terminarla, se le considerará un insensato y hará el ridículo. Siempre que se va a hacer una construcción, ya sea de una casa o algo que se quiera edificar, siempre lo que hace uno es sentarse a hacer las cuentas primero, ver cuánto tenemos de recursos económicos para posteriormente iniciar una construcción. Y si vemos en un dado caso que no es suficiente, pues lo más viable sería siempre seguir ahorrando otro poquito para no quedarnos a medias en la construcción, porque siempre es penoso cuando una construcción se inicia y no se pueda terminar precisamente por eso, porque no se hizo buenas cuentas, porque no se tomó en cuenta muchas veces los gastos que la construcción llevaría. Yo creo que hemos visto varios construcciones de esa manera que no tienen su terminación completa o un acabado como se quisiera. Y esto hace muchas veces también que la construcción se deteriore porque no tiene techo, porque no está repellada o cosas así. Y todo es porque no se piensa antes de hacer las cosas. En esta enseñanza ahora nos dice cómo es necesario que nosotros tomemos esa dedicación, ese punto importante, donde yo sé que el Señor a cada uno nos ha dado esa inteligencia y esa sabiduría para que nosotros pues podamos hacer las cosas y no quedar, ¿verdad?,
así como a veces lo decimos, en ridículo, en vergüenza, por no terminar algo que se inició. En la cultura de la época, hablemos en el tiempo en que se estaba construyendo esta torre. En la cultura de la época era muy importante sentirse honrado, en contraste la deshonra. Debía evitarse a toda costa una planificación tan mal hecha como aquella. Tendría como consecuencia que todo el que viera la obra inconclusa se burlaría del hombre, señalando su fracaso y su insensatez. Por eso los varones tenían tanto cuidado, ¿verdad?, de que lo que iniciaban lo terminaran, para que no pasaran ellos precisamente esa vergüenza de iniciar algo y no terminarlo. Por eso ellos tenían mucho cuidado en este aspecto. Y más en esa época que se reflejaba, ¿verdad?, mucho eso, la honra. Yo creo que ellos querían más que ser deshonrados, pues ser honrados, ¿verdad? Que se dijera cosas buenas de ellos, que dieran un buen testimonio, ¿verdad? De lo que pues hacían. Cuando Jesús dijo que el hombre que no calculó lo que costaría construir su edificio sería objeto de escarnio, por deducción, sabemos que perdería su prestigio, y esto es precisamente lo que ellos cuidaban, su prestigio. Sería el hazmerreír del pueblo y haría el ridículo. Jesús espabiló a quienes estaba llamando a seguirle, incitándole a considerar el compromiso que iba a contraer y lo que implicaría el costo del discipulado y no tomar una decisión prudente y reflexiva para no faltar luego al compromiso contraído. Si hacer una construcción era buscar un buen prestigio, algo que se hiciera bien y ser honrado, pues imaginémonos un poquito más, perdón, acerca de cuando se toma precisamente la decisión del servicio al Señor, del discipulado, pues son decisiones prudentes, son decisiones firmes, son compromisos que sabemos que no lo hacemos con las personas terrenales, sino que hacemos el compromiso con el Señor. O sea, nunca el compromiso lo vamos a tener con las personas. Cuando nosotros decidimos dar ese paso, comprometernos con el Señor, sabemos que estamos tomando una decisión que nos va a traer muchísimos beneficios, que vamos a ser bendecidas, porque el Señor es fiel en lo que nos dice, en lo que nos habla en sus hermosas palabras. Y pues es de tomar muy en serio el servicio al Señor. O sea, no es algo que podamos tomar y luego dejar, así como ahorita sí y al rato no, hoy sí, mañana no, sino que debemos nosotros de tomar en serio el compromiso que hacemos con el Señor. El servicio siempre debemos de saber lo que lo hacemos con el Señor. No tenemos nosotros a quién más dar nuestro servicio. O sea, no pongamos la mirada en las personas, sino en el Señor. Y si tenemos, ¿verdad?, un servicio que darle a Él, pues procurar hacerlo más que nosotros podamos mejor, porque es para el Señor, no es para nosotros, sino es para el Señor. Entonces son cosas muy, muy importantes
que debemos de tomar en cuenta. La parábola dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si bien esta segunda parábola expone el mismo argumento que la primera, la decisión del rey pone en riesgo la vida de miles de soldados, así como la suya propia. Es pues mucho más lo que está en juego. El hombre que no calcula los gastos que supondrá construir la torre arriesga pasar una vergüenza y quedar en ridículo. En cambio, el rey enfrenta la posibilidad de perder su vida, las de muchos soldados y su reino. Esto es lo que se está jugando, ¿verdad? En ir a la guerra. Es la propia vida, tanto del rey como de sus soldados. Por eso él debe de meditar muy bien en lo que va a hacer, no tomar decisiones apresuradas o sin consultar. Siempre debe de ver la mejor forma para que pueda ganar la batalla, pueda ganar la guerra. Si se toman decisiones malas, va a venir la derrota y va a haber muchas pérdidas de vidas y aún la del mismo rey. Entonces, cuán importante, ¿verdad? Es como este versículo dice, que este rey considere varias cosas, considere muchas cosas antes de ir, ¿verdad? A esa guerra. Bueno, aquí voy a enumerar una de ellas que debe de considerar para ir precisamente a la guerra. Debe consultar la causa y necesidad absoluta de la guerra. Debe consultar la duración de la guerra. Todo esto lo debe de tomar en cuenta. El tiempo que le va a llevar estar contra el enemigo. Debe considerar a cargo de quién debe llevarse a cabo y mantenerse la guerra. Las riquezas y los tesoros de Cristo son infinitos e inagotables. Esto nosotros lo sabemos, que lo que el Señor tiene para nosotros son cosas que ni nosotras mismas nos podemos imaginar lo que Él tiene para nosotros. Debe considerar cuidadosamente la manera y el momento en que debe alistarse y qué armadura debe usar. Esto nos habla en el libro de Hebreos 3:13 y Efesios 6:14 al 17. Si no se va con las armaduras adecuadas, pues también se puede perder esa batalla, esa guerra. Se debe considerar la fuerza, la política, la ira y la crueldad del enemigo. Todo esto se tiene que tomar con qué viene el enemigo en contra tuya, pero no pasarlo desapercibido, sino considerar todos estos puntos, porque esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza o ya estando en la guerra, ¿verdad? Evitar estos problemas. También se debe de considerar la propia debilidad que se tiene uno mismo. O sea, debemos considerar todo eso porque el enemigo que viene también ve las debilidades de aquellos que están del otro lado y ahí puede tomar ventaja. Entonces, debe considerar el poder y la fuerza irresistible de su capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nosotros no vamos solas a la guerra. Nuestro capitán es Jesús y él siempre
estará con nosotros. Aunque los riesgos que se corren son mucho mayores en el caso de la segunda parábola, el mismo argumento se pone de manifiesto. El rey debe evaluar la situación. No posee sino la mitad de efectivos militares que su adversario para ganar sus tropas. Tendrán que ser mucho más diestras que los soldados que enfrentarán. Además, tendrán que ser extraordinariamente valientes para enfrentar con confianza a un ejército el doble de grande. Encima, el rey deberá analizar si las tropas rivales posiblemente tengan otro tipo de ventajas. Familiaridad con el terreno y las condiciones del tiempo, mejores líneas de abastecimiento, una población civil más amigable, etcétera, y etcétera. A fin de compensar por la desigualdad numérica, el rey deberá determinar si existen las condiciones para que sus soldados se alcen con la victoria y si vale la pena disputar la batalla. Muchas veces se debe tomar en cuenta eso. Cuando es preferible retirarse, ¿verdad? Para evitar pérdidas humanas. El rey tendrá que sentarse primero a considerar, antes de tomar semejante decisión, el vocablo griego que en esta versión de la Biblia aparece traducido con el verbo considerar. En otras versiones figura como deliberar, calcular, consultar o sentarse con sus consejeros para evaluar un líder astuto mediante el mismo el asunto y escucharía el consejo de otro. Todos estos puntos que aquí se nos enseña, cuán importante es sentarse y considerar las cosas, como lo es deliberar, calcular, consultar y aún lo que aquí para nosotros muchas veces a lo mejor sea difícil, ¿verdad? Consultar antes de que se fracase en una decisión mal tomada. Sabemos que nuestro consejero es Jesús y a él debemos nosotras de venir para asesorarnos, ¿verdad? Ante él y que él nos dé el camino a seguir, porque sabemos que él tiene la respuesta. Y a mí esto me encanta, ¿verdad? En lo que dice que debemos de venir a escuchar esos consejos, consultar esos consejos para poder evaluar, ¿verdad? Lo que se va a hacer. Y cuando uno en verdad medita antes de hacer las cosas, pues nos van a salir bien, ¿verdad? Vamos a salir victoriosas. Un líder astuto meditaría él mismo el asunto y escucharía el consejo de otros. Si resulta evidente que el riesgo es demasiado alto y las posibilidades de sufrir una derrota grandes, lo más sensato sería frenar la escalada bélica mientras el ejército con superioridad de fuerza está todavía a gran distancia. En este caso, el rey enviaría una delegación al ejército más aventajado para pedirle condiciones de paz. Es mejor esto que continuar en algo que no se va a tener, ¿verdad? Ese plan que un día se hizo y se ve, ¿verdad? Que como nos habla aquí el versículo, que el rey tenía que considerar lo que él tiene, el número de soldados que él tiene y el número de soldados que tiene su enemigo.
en el versículo nos dice que es el doble de lo que tiene. Entonces sí es de considerar lo que se tiene para que a partir de ahí se tomen en cuenta la decisión que uno va a tomar precisamente, porque en una no debemos de tener nosotros demasiada confianza en nosotros mismos, o sea, no confiar en nuestras propias fuerzas. O sea, si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, pues no vamos a poder avanzar, sino siempre nuestras fuerzas vienen del Señor y debemos de confiar en Él, poner las cosas en sus manos de Él para que la victoria no la dé el Señor. Siempre nosotros debemos de considerar si somos capaces de vencer a alguien que es más fuerte que nosotros. O sea, si nos sentimos débiles, si nos sentimos que no vamos a poder, ¿verdad? Lo que necesitamos en lo espiritual sería oración, ayuno, humillación, buscar, ¿verdad? Esa fuerza, esa fortaleza que la da el Señor, porque solo de esta manera, hermanitas, se ganan esas grandes guerras. Solamente de esa manera, orando al Señor, buscando su rostro, estemos por seguras que no vamos a ser avergonzadas, que no vamos a ser confundidas, porque Él nos estará dando, ¿verdad? Esa sabiduría que nosotros le pedimos a Él. Esta es una enseñanza que nosotros podemos aprender acerca de ser humilde. El Señor nos está pidiendo que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Que nosotros podamos obedecerle, que nosotros podamos, ahora sí que considerar las cosas, lo que tenemos, en contra y lo que tenemos a favor nuestro. Y si vemos que en nosotros hay algo que nos está haciendo falta, pues vengamos al Señor, ¿verdad? Porque en Él está la respuesta. En nosotros mismos, pues como dice, ¿no? Que no debemos de confiar en nuestras fuerzas, sino confiar en el Señor. Solamente en Él podemos nosotras confiar y ponernos en sus bellas y poderosas manos. La primera parábola expresa claramente que quien esté pensando en hacerse discípulo de Cristo debe calcular el costo que ello tendrá a fin de determinar si posee las condiciones necesarias para ser discípulo. La segunda parábola nos aconseja evaluar las posibilidades de triunfo que tenemos antes de tomar una decisión tan trascendente como comprometernos al discipulado. Las dos parábolas estimulan a la persona que está estudiando la posibilidad de ser discípulo a que juzgue su situación, así cuando tome la determinación de seguir a Jesús, lo hará reflexivamente. Es un llamado a estar seguros, a tener un propósito deliberado cuando nos comprometemos a hacernos discípulos. No es solamente, como decía yo hace un momento, que estas decisiones se debe de tomar desde el corazón. Desde el corazón, hermanita, estas decisiones acerca de ese llamado que el Señor hace a nuestra vida, los debemos de tomar con mucha seriedad, con mucho compromiso, porque el que nos ha llamado es fiel. Yo sé que Él al que llama capacita. Siempre el Señor hace esas cosas hermosas con nosotros porque Él sabe y conoce nuestros corazones principalmente.
Él sabe que anhelamos, ¿verdad? Estar en su servicio y Él lo sabe y sabemos que aunque a veces a lo mejor en nosotros hay algún temor, el Señor va a ir perfeccionando todo lo que nosotros vamos haciendo para su gloria y su honra en su obra. Él lo va a ir haciendo, pero sí el Señor necesita que de nosotros estemos comprometidas, ¿verdad? Con Él y que estemos nosotros muy bien entendidos que seguir a Jesús no es un juego, no es cosas que nosotros podamos, ¿verdad? Tomar a la ligera, sino tenemos nosotros que ser sensatas, ser prudentes para que cuando tomemos, ¿verdad? Nosotros estas decisiones, pues agrademos al Señor, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo cuando leemos el pasaje en que Jesús llama a sus primeros discípulos. Nos causa impresión de lo que dejarán todo para seguirle. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Aunque los siguieron al instante, apenas los llamó. Ese llamado no fue necesariamente el primer encuentro que tuvieron con él. En el Evangelio de Juan leemos que Andrés, hermano de Simón Pedro, conoció a Jesús y pasó el día con él. A la mañana siguiente halló a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. No hay indicios de que Pedro y Andrés hubieran seguido a Jesús en ese momento. En Lucas leemos que Jesús enseñaba en la ribera del lago Genesaret cuando observó dos barcas cerca de la orilla y a los pescadores en la playa limpiando sus redes. Jesús abordó una de las barcas que pertenecía a Simón Pedro. Al terminar su plática le dijo a Simón que bogará hasta donde el agua fuera más profunda y echar ahí la red. Cuando este lo hizo, encerraron una gran cantidad de peces en la red y llamaron a Andrés y Juan, sus compañeros, para que subieran a la barca y los ayudaran. Es en ese momento en que se nos dice que Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús. En otros pasajes del Evangelio vemos ejemplos de cómo Jesús advertía a quienes querían seguirlo, señalando los gastos que implica ser discípulo. Se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús buscaba a quienes lo siguieran, no por la aceptación que gozaba entre la gente, por dar de comer a los hambrientos o obrar milagros, sino porque creían profundamente en quién era. Él les alertó explicándoles que debían afrontar las posibles consecuencias de ser discípulo, pensar en las exigencias
que representaría y asegurarse de que entendieran lo que implicaba entonces, una vez que se habían percatado de todos los apremios, dificultades y sacrificios que requería, los invitó a tomar la decisión bien fundamentada de seguirlo. No pretendía disuadirlos de optar por el discipulado, más bien los alentaba a considerar detenidamente lo que significaba. Decidir seguir a Jesús es optar por reestructurar nuestra vida en conjunción con sus enseñanzas. Significa alterar nuestro modo de pensar, priorizar las cosas en las que invertimos tiempo, energía y dinero, cambiar nuestras relaciones y modo de interactuar con los demás, teniendo en cuenta que se nos llama a ser menos egocéntricos. Es un llamado a reordenar radicalmente nuestra vida hasta el punto en que estemos dispuestos a morir por él, si fuese necesario. Es un compromiso para toda la vida, el cual no debemos tomar con ligereza. Así como Jesús lo ilustró en estas parábolas, todo el que se apresta a tomar la decisión de ser su discípulo debe examinar seriamente lo que ello supone, evaluar las posibles consecuencias que tendrá en su vida y en la vida de sus seres queridos, reconocer las pruebas que acarrea y entonces, si se siente capaz de ello, tomar de todo corazón la decisión de seguirle. Yo creo que esa es la mejor decisión que puede llegar a tomar una persona, ya que no solo mejora nuestra vida en el momento actual, sino con respecto a la eternidad. Y si difundimos fielmente el mensaje de salvación de Jesús, mejorará a sí mismo la vida de otras personas. Dos parábolas sobre el discipulado. Lucas 14, 25 al 33. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarle? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. Estas son las palabras del mensaje que nuestro amado Jesús hoy trae a nuestra vida, y yo sé que el Señor hoy nos pone a meditar muy en serio lo que es seguirle, lo que es servirle, y pues verá, no es una decisión a la ligera, sino que de acuerdo a lo que Él hoy nos ha enseñado, debemos nosotros de saber que las decisiones que hoy tomemos, pues va a servir no tan solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra descendencia, a nuestros hijos,
porque irán viendo en nosotros ese ejemplo de seguir a Jesús, ¿verdad? Y sé que ellos querrán ser como nos ven, que nosotros le estamos sirviendo a Él. Y esto más que nada es ese fruto que el Señor está anhelando en nosotras, y debemos de tomar muy en cuenta acerca de ese servicio que hoy en esta parábola el Señor nos enseña, que es el discipulado. Es, es un servicio tan hermoso al Señor, hermanas, pero pues no es fácil, no es nada fácil. Ya vimos cómo es, ¿verdad? Todo este servicio, pero tampoco es imposible. El Señor, si nos dice las cosas, ¿verdad? Tal y como es, porque Él quiere que nosotros sepamos la importancia de todo esto. Es muy importante, eh, en verdad, tomar esta linda decisión del servicio al Señor. Entonces, pues, amadas, vamos a orar unidas y pedirle al Señor que Él sea con cada una de nosotras, eh, revelando a nuestra vida lo que aún haya que dejar, porque esto precisamente es como en los últimos versículos que leímos, que debemos de dejar las cosas, ¿verdad? No es aborrecer porque no los queremos a las familias. Ahí menciona, ¿verdad? Padre, madre, hijos, hermanos, pero no es un aborrecimiento a no quererlos, sino que es algo en el que uno debe de tener, ¿verdad? El amor del Señor para poder amarlos a ellos. Y, y pues hoy el Señor nos está pidiendo ese tiempo para Él. Y si hay algo que aún nosotros no hemos dejado, no hemos soltado en sus manos, pues es el momento de renunciar a todo lo que esté estorbando en nuestra vida, a todo lo que esté el enemigo haciendo esos estragos, ¿verdad? Debemos de dejarlo todo en las manos del Señor. Él lo dice que si nosotros no renunciamos aún, dice aquí, lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces tenemos nosotros que pensar un poquito qué es lo que hay en nosotras que no hemos querido dejar ir, que no queremos soltar. Y bueno, es el momento para venir al Señor y pedirle a Él esa ayuda para que Él sea dando esa liberación en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, en esta hermosa y bella mañana, Señor, que tú nos has traído esta hermosa enseñanza acerca del discipulado, Señor. Gracias te doy porque has abierto nuestros ojos, Señor, y gracias porque tú nos hablas de una manera que nosotras podamos comprender las cosas, Señor. Te ruego, mi amado, por cada una de nosotras, Señor, por cada una de mis hermanitas, Padre, y por mi vida, Señor, para que tú seas, Dios mío, liberándonos de cosas que aún hay, Señor, en el corazón, cosas que aún no se han soltado, Padre, cosas que están estorbando, como tú nos dices en tu palabra, que debemos de despojarnos, que debemos, Señor, de dejar todo lo que un día, Señor, nosotros pensábamos que era nuestro, Señor. Todo aquello, Dios mío, que esté haciendo estragos en nuestra vida, todo aquello, Padre, que aún consideramos nuestro. Señor, yo te ruego que tú nos liberes, Padre, que tú nos limpies, Señor, que podamos ser dignas de ser tus discípulos, Señor, que podamos, Dios mío, venir ante ti con ese arrepentimiento genuino, Señor. Yo sé que tú trabajas en nuestras vidas y yo te pido que traigas a nuestra mente, Señor, las cosas que a ti no te agradan y que aún se están haciendo, Señor.
aún se practican en nuestra vida y no te agrada a ti, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre amado. Límpianos, Señor. Ayúdanos a tomar esas decisiones, Dios mío, desde muy dentro de nuestro corazón, lo que es respecto a tu servicio, Padre. Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, Señor. Padre, porque tus recompensas son grandes, Señor. Porque tú eres un Dios que nos ama. Porque tú eres un Dios que nos habla primero. Porque tú eres un Dios que nos está hablando, que nos está diciendo las cosas, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego, Padre Santo. Que sea de esta manera, Señor. Que tú nos des esa libertad, Padre Santo. Que podamos servirte con todo nuestro corazón, Padre. Echa fuera todo aquello que no te agrada en nuestra vida. Échalo, Señor, fuera. Dios Todopoderoso, ilumínanos, Padre. Ilumínanos, Señor, nuestra vida, que ya no sea la misma, que no sea rutinaria, Señor, que no sea lo mismo todos los días, Padre, que haya, Señor, un avivamiento en nuestra vida. Ya no queremos ser iguales, Señor, queremos cambiar, queremos ser diferentes, Padre. Danos tu gracia, Dios mío. Danos la sabiduría, la inteligencia, Padre. Te lo pedimos a ti, amado mío, precioso mío. Que seas, Padre, en esta mañana, en que estamos aquí, Señor. Padre, dispuestas, Señor, a escucharte. Padre, y dispuestas a servirte, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios, nuestro capitán, Señor, y sabemos que tú nos darás esas victorias, Padre, porque en Cristo no conocemos derrotas, Padre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y así como hoy has hablado a nuestra vida, Padre, yo te ruego, mi amado, que quede en lo profundo de nuestro corazón esta enseñanza, Padre, que quede en nuestros corazones y que podamos poner por obra tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, este inicio de semana, Padre. Bendícenos y guárdanos a cada una de mis hermanas, Señor. Guárdalas y protégelas, Padre, con toda la familia. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en ese nombre glorioso, precioso de Jesús, que nos ayudes, que nos confortes, que nos bendigas, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, en tus manos. Aquí estamos, mi Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo. Capacítanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, la dirección en cada una, Padre. Te lo ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea derramado en cada una de nosotras. Señor, visita cada hogar, cada familia. Visita, Señor. Visita, llega con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos a ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que está con nosotros, el que no nos desampara de su mano preciosa. Te alabamos y te glorificamos, mi Padre Celestial. Y te doy gracias, Padre, porque me has permitido estar aquí con mis hermanas, Señor, después de una batalla, después de un largo